titula Renovando nuestro compromiso. Es una buena oportunidad este domingo, el inicio de este año nuevo, para pensar en esta idea de renovación. Y es algo que quisiéramos insistir durante este primer mes de enero de este año 2015. Una renovación, renovar el pacto, renovar nuestra visión. Y ahora quisiéramos compartir este asunto, renovar nuestro compromiso con nuestro Dios. Y nuestra vida, hermanos, está llena de compromisos. Estamos comprometidos en todo momento. Cada una de las acciones que emprendemos responden a un compromiso que hemos adquirido. Desde pequeños establecemos compromisos. Cuando vamos a la escuela nos comprometemos con nuestros maestros y prometemos asistir a las clases con el propósito de que se nos enseñe a leer, a escribir y a realizar las operaciones matemáticas desde las más sencillas hasta las más complejas. Entonces, desde pequeños estamos comprometidos. Si queremos lograr algo, si queremos alcanzar algo, necesitamos cumplir ese compromiso. Cuando somos mayores, establecemos compromisos de trabajo o compromisos financieros con el fin de obtener algo a cambio. Entonces, la palabra compromiso es algo que está presente en nuestro diario vivir. Estamos comprometidos, hacemos compromisos y en función del cumplimiento de estos compromisos, entonces nos va bien o no nos va muy bien. Sin embargo, pocas veces pensamos en establecer compromisos espirituales, porque pensamos simplemente que Dios tiene la obligación de proporcionar ciertos beneficios, aun y cuando hayamos o no celebrado un compromiso con nuestro Dios o no lo hayamos hecho. Por eso es importante también en este domingo pensar en los compromisos espirituales, los compromisos que hicimos con nuestro Dios. Y esto no tan solamente son buenos deseos como los del 31 de diciembre, 12 buenos deseos, 12 buenos propósitos. Aquí estamos pensando en ir un poco más a la profundidad de nuestra relación con nuestro Dios. Y el texto que acabamos de leer, el capítulo 24 de Josué, efectivamente él está hablando de compromisos. Josué, el guía del pueblo de Dios, antes de morir, exhorta a todo el pueblo a llevar un compromiso serio con nuestro Dios. Josué, el líder espiritual, sabía que su tarea no había terminado, que era necesario presentar al pueblo delante de Dios y renovar el compromiso entre Dios y su pueblo. De tal manera que Josué reúne a los representantes del pueblo en Siquén. Siquén es un lugar histórico, porque es donde el Señor se había aparecido por primera vez a Abraham cuando entró a la tierra de Canaán. En ese lugar histórico, Josué reúne al pueblo. Y lo primero que Josué hace con el pueblo es orar. Todo el capítulo 24 nos presenta ese encuentro entre Dios y el pueblo,
y Josué sirviendo como mediador, tomando en cuenta que Josué ya es un prototipo de la figura de Jesucristo. Entonces Josué, como mediador entre el pueblo y Dios, está guiándolos para renovar el compromiso. Josué ora con el pueblo, luego se dirige al pueblo en el nombre del Señor, y Josué habló prolongadamente con el pueblo. Fue una oportunidad para contarles la historia desde el llamamiento de Abraham. Entonces lo que hace Josué es una memoria histórica, un repaso histórico de cómo Dios ha venido cuidando al pueblo. Y algo que sobresale en este discurso de Josué es que todo había sido por la iniciativa del Señor. Dios es quien había tomado la iniciativa y se había preocupado por Abraham, cuando sus padres todavía servían a los ídolos. El Señor había sacado a Abraham de ese ambiente, de manera que ahora podía servir a Dios, pero de manera constante. Había sido el Señor quien toma la iniciativa de salvar al pueblo. El Señor también había tomado la iniciativa en proporcionarles la tierra por heredad. La Biblia también nos señala que vivían en casas que no habían construido y comían el fruto de viñas y olivares que ellos no habían plantado. El Señor había escogido ser su Dios y les había dado todas estas cosas. Qué interesante el discurso de Josué, cuando él presenta que todo había sido hecho por la iniciativa de nuestro Dios. La salvación es la iniciativa de Dios. La búsqueda de un pueblo es iniciativa de Dios. Librarlo de la mano de los enemigos es la iniciativa de Dios. Si ellos estaban en este momento escuchando a Josué, es por la providencia de nuestro Dios. Ante la iniciativa de Dios, ante la mano providencial de Dios, había llegado el momento en el cual el Señor exige una respuesta. Ahora sí, se confronta el pueblo con su Señor. Después de haber experimentado las bendiciones, después de haber experimentado la mano poderosa guiando a este pueblo, hoy los israelitas debían decidir si escogían entre el Señor y sus favores o los ídolos. Ahí estaba la pregunta de Josué. Escojan hoy a quién servirán. Y Josué dice: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Después de toda la historia de la providencia de Dios, después de cómo Dios se ha manifestado con su pueblo desde Abraham, pasando por el Éxodo, introduciéndolos a la tierra de Canaán, ¿cuál era la respuesta del pueblo? Inmediatamente ellos respondieron: nosotros serviremos al Señor. Nosotros también dedicamos nuestra vida al Señor. Y ahí surge una pregunta. ¿Sabían lo que estaban diciendo? ¿Sabían el compromiso que estaban adquiriendo? Y entonces Josué les dice:
en el versículo número 19 y en el versículo número 20, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo, Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejaréis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Aquí está la respuesta de que sí se puede honrar a nuestro Dios. ¿Es posible servir al Señor? Y la respuesta es un sí. Pero se requiere una entrega total, una vida consagrada. Cuando nosotros entregamos y rendimos totalmente nuestra vida a Dios, es muy fácil vivir una vida plena, porque Él nos guarda, Él nos guía a lo largo de toda la vida. De tal manera que cuando el pueblo pronuncia un sí de manera espontánea y de manera rápida, Josué los lleva a reflexionar, los lleva a pensar de que el sí no debe de ser tan pronto, de que hay que pensar, hay que reflexionar, hay que razonar, porque el compromiso con Dios no debe de ser un compromiso a la ligera, no debe de ser un compromiso sin pensar en la entrega, en la consagración, en rendir nuestra vida. Esto es algo que va a estar presente a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento. Hay otro momento crucial en la vida del pueblo, y los llevo a pensar un poquito allá en el caso de Elías y los profetas de Baal. Y vaya que aquí en Josué hay un problema de idolatría, y hay un problema de competencia entre Dios y los ídolos. Y es lo mismo que sucede en el caso de Elías y los profetas de Baal. Y conocemos toda aquella historia. Y cuando Elías, en el nombre de Dios, pregunta: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal es Dios, id en pos de él. Algo que está presente a lo largo de la Escritura es que no podemos servir a dos señores. No podemos servir a Dios y a Baal. En palabras del Apocalipsis es: no podemos ser tibios, o eres frío o eres caliente. Y lo mismo está sucediendo acá, en este evento importante en la vida del pueblo de Israel. Y me parece que hoy, al iniciar este nuevo año, también debemos comprometernos completamente a Dios. Debemos rendir nuestra vida, nuestros dones y nuestros talentos al servicio de Él solamente. Esta es la respuesta en el versículo 24, cuando dicen ellos: a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Ahí está la respuesta. El pueblo volvió a decir que quería servir al Señor, pero era necesario entonces servir y obedecer. Miren
las dos acciones que debe emprender quien quiere renovar su compromiso con Dios, quien quiere estar del lado de nuestro Dios: servir y obedecer. No se puede servir a Dios en una desobediencia, y quien obedece a Dios está sirviendo a Dios. Entonces, son las dos cosas que nos invita hoy el escritor sagrado a comprometernos. Somos llamados a servir a Dios. Servir es ministrar. Servir entonces es estar dispuesto a colaborar dentro de la obra de Dios, de las diferentes oportunidades que se nos presenten. Desde luego que durante este año 2015 habrán muchas oportunidades para servir al Señor, para servir a la familia, para servir a su iglesia. Debemos retomar ese concepto fundamental en nuestras vidas. El máximo ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, quien no vino para ser servido, sino para servir. Y esta es una de las características del creyente, el servicio. Estar dispuesto, ser humilde, ser un siervo por amor de Jesucristo. Pero no solamente es servicio, también es la obediencia, pero hay una palabra que dice acá: y a su voz obedeceremos. ¿Dónde está la voz de Dios? La voz de Dios está entonces en la palabra. La voz de Dios es la Biblia. No podremos nosotros obedecer y servir si no escuchamos la voz de Dios. Por eso, parte esencial de nuestra vida es escuchar, escudriñar, meditar, conocer la palabra de nuestro Dios. Y quisiéramos que no fuera tan solamente los domingos, que no tan solamente en la escuela de formación cristiana, sino que haya una disposición del corazón de escuchar la voz de Dios de manera continua, de manera diaria. Que verdaderamente este año 2015 hagamos de la voz de Dios nuestra prioridad. Se requiere en este mundo que vivimos, colapsado por diferentes voces, por diferentes pensamientos religiosos, por diferentes caminos espirituales, me parece que necesitamos renovar nuestro compromiso para escuchar la voz de Dios, para conocer la voz de Dios. Por eso es que Josué 24:24 debe de quedar en nuestros corazones. A Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Qué sencillo, qué claro encontramos el mensaje de Dios para esta mañana de renovación. Renovemos nuestro compromiso con el Dios de la historia, con el Dios de la vida, con el Dios que ha tomado la iniciativa en salvarnos, en perdonarnos, en cuidarnos, en guiarnos. Él es el que ha tomado la iniciativa a favor de nosotros. Pero ha llegado el momento de responder al llamado de Dios y renovar nuestro compromiso, renovar nuestros votos, renovar nuestros dones, renovar nuestro servicio. Pero Josué dice: no puedes avanzar, no puedes seguir si todavía hay idolatría en tu corazón y en tu vida. Si estás dividido en tus pensamientos, si estás dividido en lo que escuchas, ten cuidado de comprometerte cuando tu corazón está dividido. Es importante entonces solamente
servir a Jehová nuestro Dios, tal como lo dice el Deuteronomio. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Estimados hermanos, que esta sea nuestra prioridad en este año 2015. Y si es necesario colocarnos como ejemplo, lo hagamos como lo hizo Josué. Josué les dio un ejemplo con su vida misma y con la vida de su familia. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando estemos a punto de realizar algo nuevo en nuestras vidas, generalmente queremos considerar varias alternativas y deseamos ver en la vida de alguien más un ejemplo a seguir, pero muy pocas veces estamos dispuestos a ser ejemplos nosotros mismos. Y Josué se pone como ejemplo: yo en mi casa serviremos a Jehová. Nos comprometamos entonces en este año con nuestro Dios a servirle y a ser obedientes, escuchando su dulce voz cada día y cada mañana. Entonces, escojamos hoy a quién queremos servir. Si la respuesta es escoger a Dios, recordemos que es posible cuando nos rendimos completamente a Él, de manera que el Señor sea todo para nuestra vida y no estemos divididos de pensamientos, divididos en nuestras vidas o divididos en la lealtad. Solo a Dios, nuestro servicio y nuestra obediencia. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Que Dios nos bendiga en esta mañana y nos conceda un exitoso año 2015. Amén.